Antes de comenzar, queremos recordarte que las opiniones expresadas en este programa son únicamente las de nuestras invitadas y no representan necesariamente a ninguna empresa, institución o marca. Te invitamos a escuchar con mente abierta, considerar diferentes puntos de vista y siempre realizar tu propia investigación. Bienvenidos a Brunch Tech de Tecnolatinas. Somos una comunidad de mujeres latinas en tecnología comprometidas con visibilizar, amplificar y empoderar más voces en el mundo tech. En esta sexta temporada exploraremos el día a día de diversos roles en la industria tecnológica, con el objetivo de inspirar y motivar a más latinas a construir su camino en este sector. Comencemos. Damos la bienvenida a nuestras invitadas de hoy. Estamos muy emocionadas de contar con estas dos increíbles mujeres que nos ayudarán a explorar el increíble mundo del AI Research Scientist. Entonces les daré la palabra a cada una de ellas para que se puedan presentar. Sofía, Laura, bienvenidas. Sofía, ¿te gustaría comenzar contándonos sobre ti? Hola Andrea, muchas gracias. Mi nombre es Sofía Ordaz, tengo 23 años, soy de México. Yo soy científica de datos y actualmente me encuentro estudiando la maestría en inteligencia artificial aplicada. Bueno, pues muchas gracias por estar acá. Laura, cuéntanos un poco de ti. Bueno, mucho gusto. Mi nombre es Laura Consuelo Caro Martínez. Estoy ubicada en Bogotá, Colombia. Actualmente lidero un equipo de científicos de datos. Hacemos cosas muy bonitas e interesantes. Wow, suenan muy interesantes, entonces quiero que me ayuden a explorar un poco más qué quiere decir todo esto que nos acaban de mencionar. Quisiera saber qué fue lo que hizo que llegaran a este mundo, como, o a que ¿qué hizo que lo descubrieran, que supieran que este mundo existe? No sé quién quiera empezar. Laura. Vale. Bueno, yo te cuento un poquito. Yo fui docente por más de 10 años. Trabajé en universidades y tenía a cargo una materia que se llamaba estadística. Esta estadística se manejaba mucho en proyectos. Entonces, cada chico llegaba con una idea nueva, que quiero hacer una encuesta para montar una tienda, que yo tengo estos datos en mi empresa y que quiero revisar qué se puede hacer. Y eran mundos muy diferentes, ¿cierto? Porque aparte de que habían muchas carreras, cada uno tenía su enfoque en su carrera, llegaban con ideas muy innovadoras y muy curiosas. Entonces, eso hizo que yo empezara a estudiar estadística y empezar a aprender de minería de datos y luego que me incorporara en el mundo de ciencia de datos empresarial. Pero realmente fueron eso, estudiantes los que me motivaron a explorar este mundo y a conocerlo. Y como una materia que viene de años atrás, o sea, de estadística, no te imaginas que estadística y inteligencia artificial, ¿no? Exacto, pero sí, son como las bases para entrar en este mundo y es acerca de ahí donde nace todo, o sea, lo curioso, lo que tú quieres aprender, lo que tú quieres mostrar, esas métricas que quieres enseñarle al mundo, esas encuestas que haces a diario, empiezas a decir, oye, esto es una oportunidad de negocio y pues relativamente eso fue lo que me llevó a formarme en el mundo de ciencia de datos. ¿Y cómo fue en tu caso, Sofía? Bueno, yo comencé estudiando física y a los mejores promedios de mi generación nos dieron la oportunidad de hacer un proyecto de tesis, ¿no? De la mano con algún físico. En mi caso, yo comencé a hacerlo con una astrofísica, la doctora Milagros Ceballos, de Perú. Ella
Pues tenía una idea muy clara de que quería determinar corrimientos al rojo de galaxias y cuásares utilizando un algoritmo de inteligencia artificial. Y en este caso, a mí me apasionaba la física, pero entonces yo dije, yo, si voy a hacer inteligencia artificial, necesito saber más, o sea, necesito saber estadística. Entonces metí una segunda licenciatura, que era la licenciatura en ciencia de datos, y bueno, en la licenciatura comenzamos a ver clases de estadística, retomando lo que dice Laura, esa es la base de esto, ¿no? Me encantó, dije, yo me sentía como pez en el agua y me cambié de carrera. Y me cambié de carrera y fue la mejor decisión que pude tomar. Wow. O sea que una persona que estudie matemáticas perfectamente encaja como científica de inteligencia artificial. Lo estoy diciendo bien. Tiene las bases, pero ahí entramos con cosas de programación, o sea, cositas más, pero específicamente estadística. Y No necesariamente tienes que estudiarla, o sea, tienes que saberla, tienes que conocerla y te tiene que gustar. Sí. O sea, ¿por qué lo digo? Porque yo he trabajado con economistas, con ingenieros, bueno, también con matemáticos, estadísticos, pero he visto que es un campo que no tiene limitación para la carrera, Sí. pero sí tienes que tener las bases fijas en estadística, sí lo tienes que saber. Oh, ok, ya me queda muy claro. Y por ejemplo, una persona que venga con un background más, no sé, un abogado o un médico, estoy pensando cosas locas. Sí. Porque, bueno, un ingeniero, un economista como que tiene muchas bases matemáticas y de estadística, pero sí un cambio de carrera de un abogado, de un diseñador. ¿Creen que es requerido este skill en estadística? Sí. Definitivamente. Y lo tienen. O sea, acá en Colombia hoy en día, y pues lo digo desde mi experiencia docente, se alcanzó a dictar matemáticas y estadística a medicina, a derecho. De hecho, se volvió una ciencia básica para todas las carreras, sin excepción. En este momento, o sea que no es limitante, es Exacto. a todo público. Es que Y ahorita que tocas ese tema, hay proyectos muy bonitos en ciencia, en medicina. Por lo menos hay estudio de imágenes, todo eso se hace también con inteligencia artificial. Están haciendo modelos para predecir si una persona puede llegar a tener determinada enfermedad, si puede llegar a tener cáncer, si puede llegar a tener diabetes, si puede llegar a tener cualquier enfermedad. Entonces, yo creo que hoy en día se vienen adelantando muchos casos de inteligencia artificial y en ciencia de datos casi que en todas las áreas. sí, y es que hablamos de que cada vez hay más datos, ¿no? Cada vez hay más datos y hay que aprovecharlos en la medicina, en las leyes, en todas las áreas de seguridad. Siempre, al haber más datos, necesitas saber tratar los datos. En el campo en el que estés, en el que te dediques, sí, como dice Laura, se debe saber estadística. Yo creo que ya todos debemos saber estadística, ¿no? Y quería hacerle una pregunta, o sea, relacionada con mi pregunta anterior. Ya lo veo como una persona, una chica que esté terminando el bachillerato y quizás esté interesada en este campo, por dónde debería ir o cómo podría escoger ir por esta profesión. Bueno, yo en mi caso, en mi experiencia personal, pues yo estudié ciencia de datos, ¿no? Creo que si tienes la oportunidad de elegir y tienes la oportunidad de estudiar esta carrera, creo que estaría muy bien, ¿no? Porque justamente mezclan toda la parte matemática, estadística y la programación. Mis clases de la licenciatura fueron redes neuronales, minería de datos, reconocimiento de patrones, machine learning, econometría, estadística inferencial, modelos estocásticos. Creo que al ya existir una carrera que alguien, no sé, pensó, dijo, necesitamos estructurar una carrera que prepare pues, a los profesionistas justamente a esto,
Pero claro, o sea, si tú estudiaste cualquier otra carrera, siempre puedes dedicarte a esto mientras, como dice Laura, conozcas las bases, te interese, te guste, pero si tienes la oportunidad desde antes de elegir tu carrera y te quieres dedicar a esto, yo creo que si pudieras elegir estudiar o ciencia de datos o de pronto una carrera, no conozco, pero existirá carreras en inteligencia artificial también, ¿no? Claro, eso me lleva como a la conclusión de no importa en qué momento te encuentres de tu vida, si estás como interesado, siempre hay como una forma de hacerlo en el momento que estés, ya sea que vayas a hacer un pregrado o ya lo estés viendo como posgrado o Sí, especialización. claro, como en todo, ¿no? Nunca es tarde. Lo importante es empezar ya. O Sí, sea, si lo quieres hacer, inícialo ahora, ¿no? Ok. Mira, en el bachillerato, yo digo que cuando se está terminando el bachillerato nacen muchas ideas, ¿cierto? Y pues es de pronto la edad donde uno es mucho más curioso y mucho más arriesgado. Eh, Muchas personas y muchos chicos dicen, oye, quiero montar un negocio, pero entonces ahí es donde entra esa curiosidad. Ve, ¿de qué quieres montar ese negocio? Hay personas en ese sitio que estén interesadas, que necesiten eso de lo que tú les vas a ofrecer, y es empezarte a hacer esos cuestionamientos. ¿Qué quiero? ¿Qué necesito? ¿Para qué me sirve? ¿Las personas sí lo van a requerir? ¿Cuáles van a ser ese blanco o ese target que va a hacer uso de lo que yo quiero realizar? Entonces, si una persona tiene como ese pensamiento, nada, la ciencia de datos le va a interesar y le va a gustar muchísimo. Y para todo lo que haga, por lo menos lo mismo, o sea, dicen, no, yo quiero estudiar zootecnia, quiero estudiar tal cosa, cuestiónelo, ve, si soy capaz de hacer tales cosas, qué tanto me gustan los perritos, qué tanto me siento abriéndoles la piernita y revisándoles su interior, cuántos perritos tengo en mi sector, cuántas veterinarias hay acá, cuáles van a ser mis competencias, quiénes van a ser esos negocios que me pueden llegar a competir bajo la experiencia que ellos tienen y que yo voy a tener. Entonces, cuando nosotros ya nos empezamos a cuestionar de todo lo que hacemos, ahí ya tenemos un indicio. Otra cosa, cuando compramos, vamos al mercado a comprar, venga, acá el tomate vale 100 pesos, pero allá me vale 70, ¿dónde lo compro? ¿Cuánto me estoy ahorrando? Entonces, cuando ya empiezas a tener como ese análisis cuantitativo de las cosas y empiezas a generarles ese valor, ya tienes un indicio de que la ciencia de datos puede llegar a ser lo tuyo. Claro, y eso me hace pensar en algo que mencionan y es que pueden existir muchos datos, o sea, tener datos recolectados, pero necesitamos de esta habilidad que tienen ustedes, chicas, como data scientists, para convertir todos esos datos en información. O sea, pueda que en el supermercado en uno valga 100 y en el otro valga 70, pero lo que realmente es valioso para mí es saber que, que en un lugar vale más, no simplemente el valor como tal, o que en un lugar hay descuento, o sea, la información como tal. Entonces, creo que eso es como la habilidad que, que se busca, ¿verdad? sí. Yo creo que, bueno, la estadística es una herramienta y la programación, como dice Sofía, pero hay otras cosas que vienen muy de uno como persona y es ese cuestionamiento, esa curiosidad que despiertas por las cosas. Cuando ya empiezas a despertar curiosidad y cuando ya empiezas a cuestionarlo todo, ya te estás dando ese indicio de que, oye, todo tiene una explicación y esos cuestionamientos yo los puedo resolver. ¿Cómo los puedo resolver? Puede con datos, puede con textos, con videos, con lo que sea, pero ya tienes esa chispa de que te estás cuestionando. Claro.
Eso me lleva a preguntarles que nos podrían compartir un proyecto de investigación en el que hayan trabajado que quieran compartir con nuestra audiencia. Sofía. Bueno, he trabajado en algunos proyectos. Sobre todo, creo que el más relevante ha sido mi proyecto de tesis, ¿no? Del que ya había hablado, en la que mezclé, pues, mis dos pasiones, ¿no? La astrofísica y la ciencia de datos, la inteligencia artificial. Fue muy emocionante porque esta mezcla en que muchas personas no me creían, ¿no? De que se podía aplicar la ciencia de datos en esta área de la astrofísica. Es que la ciencia de datos y la inteligencia artificial se puede aplicar básicamente en todo. Donde haya datos, puede existir la inteligencia artificial. Entonces, pues sí, básicamente eso. Pero, ¿nos podrías contar un poquito más cómo aplicaste o cómo Sí, es muy específico, muy técnico? sí. Lo apliqué determinando corrimientos al rojo. ¿Qué es un corrimiento al rojo? El corrimiento al rojo básicamente es una magnitud física que te dice qué tan rápido se aleja una galaxia de nosotros, ¿ok? Se alejan porque estamos en esta teoría de la expansión acelerada del universo. Entonces, pues, lo que se buscaba con este proyecto, lo que se logró, fue básicamente el algoritmo que yo utilicé fue el algoritmo Extractrice Regressor, que es como Random Forest, pero como un poquito diferente. Pero básicamente lo que se trataba de lograr era determinar qué tan rápido se alejaban las galaxias y los cuásares de nosotros, porque se tiene esta pregunta de cómo va a terminar el universo, ¿no? De qué es lo que va a pasar, de la teoría del Big Bang, y todo esto, pues era un proyecto de investigación que para aportar a la astrofísica, ¿no? A este medio. Déjame aterrizar un poquito en lo que, a ver si lo entendí bien, y es como tienes algo que te está recolectando mucha información. Un telescopio. Un telescopio, ok. Datos de telescopios de Te observaciones está de recolectando galaxias. mucha información y tienes que como desarrollar este algoritmo para convertir todos estos datos en información que te diga qué es lo que realmente está pasando. Sí, qué tan rápido se están alejando las galaxias y los cuásares de nosotros. Wow. Muy interesante, sí. Muy interesante, muy interesante. Ya quiero saber en qué proyecto estás, un proyecto en el que hayas trabajado tú, Laura. Bueno, yo he trabajado en muchos y en muchas áreas, pero les voy a contar dos que me han llegado al corazón. Uno es por el impacto social que trajo y dos, el segundo va a ser pues porque son datos no estructurados. Bueno, el primero, eh, en, en uno de los trabajos que tuve la oportunidad de hacerle un modelo a una constructora. Lo que se quería era predecir a aquellas personas que iban a desistir de la compra del apartamento o de la casa. ¿Qué impacto social traía esto? Que yo creo que es algo que lo llevo mucho en el corazón. Acá en Colombia, el, el 50% de las personas son las que tienen vivienda propia y muchas caen en la compra por varias circunstancias, entre esas la educación financiera. Entonces ellos decían, ve, es que esta puede ser la única oportunidad que está teniendo esta persona para comprar vivienda. Entonces, cuando nosotros les entregábamos los datos de aquellas personas que podían desistir de la compra, ellos empezaban un proceso con esa persona para enseñarle educación financiera, de que, oye, mire, no tienes que estar tan endeudado, y hacerle como un seguimiento más personalizado para que la persona lograra la compra de la vivienda. Entonces, por eso digo que me marcó mucho, porque era muy bonito conocer ese impacto social que iba a tener en aquellas personas que posiblemente era su única posibilidad que tenían de adquirir una vivienda propia. Otro, bueno, fue con el que inicié, yo creo que por eso lo recuerdo mucho. Aprendí un montón y por ahí dicen, entre más rápido la embarres, más rápido aprendes. Entonces, también es de las cosas que llevo. Nosotros tuvimos la oportunidad acá en Colombia de procesar todas las historias clínicas
de aquellas enfermedades de alto valor, de alto costo que hay, y a lo que queríamos llegar era a poder determinar que las personas sí de verdad tuvieran esas enfermedades de alto costo y que no se estuvieran haciendo pasar como porque sí las tienen, porque son medicamentos bastante costosos y es donde queda la gran mayoría de los recursos de la salud acá en Colombia. Entonces eran datos no estructurados, habían historias clínicas donde habían hasta 1000 hojas, venían en PDFs, en imágenes, en Word, en todos los formatos habidos y por haber. Nos apoyamos mucho en todos los temas de computer vision para poder extraer la información y luego empezar a encontrar los patrones que caracterizaban cada una de las enfermedades de alto costo. Entonces, también, o sea, lo llevo en el corazón porque aprendí muchísimo, aprendí de tecnologías, aprendí de códigos, aprendí de enfermedades, aprendí de qué es lo que más vale acá en la salud en Colombia. Y pues ya después entré al sector financiero y pues ahí también hay muchas cosas por hacer, ya se trabaja más con ATMs, con oficinas, con los movimientos monetarios o el movimiento del dinero. Pero creo que esos dos los llevo en el corazón, el de la constructora por el impacto social y el de las historias clínicas por el aprendizaje que obtuve. Wow, me encanta. Por ejemplo, la historia de la constructora me encanta porque es analizar un comportamiento, o sea, de los datos de cómo se está comportando las personas, pero o sea, es que la cantidad de datos es, o sea, son miles de millones de datos y cómo con tu investigación, con tu desarrollo, logras identificar patrones para que ya le den a estas personas como un plus, una educación financiera y puedan tener su casa, ¿no? Sí, sí, es bastante interesante. O sea, la ciencia de datos no es fácil. Yo creo que es de las carreras más duras que hay y de cierta forma en muchos casos muy frustrante. Eh, Ya por que eso ya mencionas esto, quisieran contarnos un poquito cómo es un día a día, cómo es un día a día de trabajar en esta profesión. bueno, pues mi día a día es bastante concurrido. Eh, como lidero equipos de científicos de datos, podemos tener 5 o 6 proyectos a la vez que podemos estar desarrollando. Eh, nosotros tenemos un mar de datos, tenemos que revisar de ese mar de datos qué nos sirve y qué no nos sirve para cumplir con el objetivo que se requiere. Es muy importante tener claro qué se quiere. Que yo quiero un modelo predictivo, pero ¿qué quieres predecir? ¿Qué quieres saber? Porque si no tienes ese punto de partida y si eso no lo tienes claro, es muy difícil lograrlo. Ya cuando tú tienes claro de verdad qué quieres predecir o a qué quiere que le apunte tu modelo, pues empiezas a decir qué me sirve y qué no me sirve, qué necesito y qué no necesito. Eh, siempre nos apoyamos en negocio o en la persona que conoce muy bien del, del proyecto, bueno, no del proyecto, sino del negocio, de las reglas de negocio. No, es que, por lo menos para el de la constructora, es que yo soy la que, él es el que vende, deben cumplir con A, B, C, D, tienen que mandar las cuotas, tienen que pagar una cuota mensual, tienen unos acuerdos de pago, deben cumplirlos, tienen que tener un score bancario, tienen que tener unos ingresos de tal. Entonces, ella te marca como esos lineamientos de lo que necesitas. Y tú vas y empiezas a reflejar eso en los datos. Todo eso que te están diciendo en palabras, tú vas y lo reflejas en los datos y ya haces tu preprocesamiento, haces tu análisis de correlaciones para saber qué es lo que de verdad necesita el modelo para llegar a eso, para llegar a esa predicción. Y ya luego ahí sí haces la predicción. Pero es muy importante la compañía de negocio, pues porque conoce cómo funciona y la parte de, y la parte de conocer el objetivo. O sea, de verdad, ¿qué quieres predecir?
¿A dónde quieres llegar? Eso lo tienes que tener claro desde el primer momento porque datos hay muchos, como dice Sofía, y no todos te sirven para lo que tú quieres. Ahí aplica ese dicho que dice, no todos los caminos conducen a Roma. Con los datos pasa lo mismo. Sí, sí, sí. ¿Y tú, Sofía? Bueno, yo me gradué en junio de la licenciatura y comencé a trabajar en julio como científica de datos en una de las, pues en la industria, en un corporativo de una tienda departamental de aquí en México que se llama Liverpool. Pues yo no tenía idea alguna de lo que es negocios, de lo que era finanzas, nada. Me metieron un proyecto en el que yo tenía que decidir qué producto va en qué tienda. Parece fácil, ¿no? Decir qué producto va en qué tienda, pero entonces ahí pues fue empaparme, ¿no? Empaparme, ir con diferentes áreas, ir con los compradores, ir con los planners, preguntar qué es esto, cómo funciona, cómo se mueve, cómo se maneja, ¿no? Porque sí, Laura lo dice, es fácil decir, bueno, quiero esto, ¿cómo lo vas a hacer? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Cuál es en la ciencia de datos no hay como una receta, ¿no? Siempre depende de qué es lo que tienes, porque yo puedo decir, yo puedo utilizar este dato y este dato y este dato, y si no lo tienes, y si no tienes el dato que necesitas, ¿cómo le haces? ¿No? Es un reto todos los días, es innovar, mucha creatividad, se necesita mucha creatividad en esta área también, y bueno, mi día a día es estar pensando, innovando, qué se puede hacer. De repente quieres avanzar y no está el dato y la base de datos que necesitas no tiene los datos como tú quisieras, entonces tienes que investigar, adaptarte mucho a lo que tienes y tienes que trabajar con eso. Bueno, eso lo que entiendo es lo mismo que está diciendo Laura, como lo que tú investigas con negocio y todo es como para poder fijar un objetivo de qué es lo que quieres lograr, ¿no? Sí, porque tú tienes conocimientos en estadística, pero lo puedes aplicar en lo que sea, ¿no? De repente ya te toca trabajar en negocios, en una tienda que vende pues productos, zapatos, bolsos, vestidos, todo, y pues tú no sabes nada, ni de moda, ni de cómo funciona el negocio, ¿no? Ni de quién compra qué y todo eso. Y pues tienes que aprender porque es un trabajo multidisciplinario, colaborativo siempre. Ahí de pronto, para aterrizar lo que dice Sofía, les voy a colocar un ejemplo. Los modelos funcionan igual que cuando una persona entra de nuevo al trabajo. Tiene que tener una inducción y tú le empiezas a enseñar cada cosita. Oye, acá se coloca tal cosa, acá se coloca tal cosa. Con los modelos nos pasa lo mismo. Nosotros tenemos que enseñarles cada cosita para que ellos aprendan. Entonces, es lo mismo. Es una inducción y por eso Sofía lo dice, o sea, tenemos que aprender del negocio para poderle dar esa inducción al modelo y que el modelo aprenda. Wow, eso me hace clic con la palabra entrenamiento, ¿no? Porque se usa mucho en inteligencia artificial de entrena tu modelo, hay que entrenar el modelo. Es como educarlo, como cuando me hace recordar a mis niñas cuando estaban bebés y que uno les enseña que primero a gatear, que a caminar, que no sé, me hizo clic como que tengo que hacer esto, todos estos pasitos, con toda la información que tengo, irle enseñando a mi modelo qué hacer y cómo hacer de acuerdo a lo que yo quiera lograr, ¿no? Tal cual. Únete a la conversación. Comparte tus ideas, comentarios o lo que más te ha inspirado de este episodio mencionándonos como @tecnolatinas en redes sociales y usando el hashtag BrunchTech. Si te gusta nuestro contenido, visítanos en tecnolatinas.org, donde podrás encontrar más noticias, eventos y recursos. Síguenos en todas las plataformas como @tecnolatinas. ¿Quieres apoyarnos? Suscríbete a nuestro canal, déjanos un like en tu plataforma favorita de podcast y si quieres ir más allá, haz tu donación en tecnolatinas.org/donar. Tu apoyo nos inspira a seguir creando más contenido. Wow, qué interesante.
O sea, este mundo me parece súper fascinante. Todo como muy, muy técnico y quizás que tú a veces lo ves como inalcanzable. ¿Podrían compartirnos como algún reto al que se hayan enfrentado y que dicen, wow, que nos quisieran compartir? Bueno, a mí me gustaría compartir, yo creo que el mayor reto que he experimentado, porque yo estudié la licenciatura en ciencia de datos, pero hasta ese momento se quedaba muy teórico, ¿no? Muy teórico porque yo veía como mis exámenes y mis clases eran de hacer el algoritmo cálculo por cálculo, probabilidad por probabilidad, cada matriz, cada valor y vector propio, todo era a manita para entender qué sucede detrás de un modelo, ¿no? Entonces yo llegué a la industria y una cantidad impresionante de datos y yo no sabía de computadoras. Era como, ay, y eficiencia de algoritmo. O sea, mi algoritmo se tardaba, ¿no? Una cantidad impresionante de tiempo y me decían, es que lo queremos ya. Y yo, pero es que, ¿cómo? ¿Cómo? Fue aprender de programación, ¿no? De eficiencia, de escalabilidad, de un montón de cosas que yo me tuve que adaptar, ¿no? A poder conocer cómo puedo hacer que este algoritmo de tardar 9 horas tarde 1 hora porque me lo están pidiendo así, ¿no? Un algoritmo que se está tardando porque la cantidad de datos era enorme y yo no sabía qué hacer y fue aprender de programación. Eso creo que fue el mayor reto que yo he tenido hasta el momento. ¿Y eso tuviste quien te apoyara? Sí, siempre en la mano con personas que supieran de esto, ¿no? De programación, ingenieros en sistemas, en tecnologías computacionales. Sí, siempre tuve a quien acudir y preguntar y tomar cursos, ¿no? Cursos de principios de programación, de contenedores, de GitHub, de todo eso, pues, para poder, pues, adaptarme. Sí, eso era algo que les quería preguntar. ¿En los equipos trabajan de la mano con un desarrollador o muchas veces les toca a ustedes como meterle mano al código o aquí cómo lo hacen? O sea, digamos En en mi tu caso. caso, Bueno. todos somos programadores. En mi caso, todos somos programadores. O sea, no tenemos desarrolladores. Digamos, literalmente yo selecciono a los científicos de datos de mi equipo y yo les mando una prueba de Python. O sea, para mí tienen que saber Python y tienen que saber estadística. ¿Por qué? Porque sí, es importante. Hay cosas que se pueden ir aprendiendo en el camino, como son las herramientas, como viene siendo lo que dice Sofía, la escalabilidad, qué herramienta te da mejor, es más óptima, qué procesadores usas, qué clusters utilizas, cómo despliegas un modelo, cómo lo colocas en producción, todo eso sí, es válido aprenderlo, pero sí ya tienes que tener unas bases en programación. O sea, las tienes que tener porque ese es tu día a día. Sí, ahorita se habla de todas las herramientas cloud ya te ofrecen modelos prediseñados y te dicen, vienes y le colocas la base y le seleccionas esto, pero a veces son modelos que no te dan los resultados que tú quieres. Entonces tienes que hacerlos mucho más personalizados y al hacerlos personalizados implica que tienes que entrar a masajear los datos y hacer los respectivos desarrollos. Entonces, sí es necesario conocer programación. Eh, no es difícil de aprender. Yo tampoco soy ingeniera, yo soy física, luego hice una especialización en estadística, ahorita voy a hacer un máster en computación cuántica, pero Wow. lo aprendí. O sea, lo aprendí y lo logré y ya lo vas perfeccionando con el tiempo, vas aprendiendo buenas prácticas, vas aprendiendo más de herramientas de implementación. Pero sí es muy importante conocer y saber programar. Wow. Esto, tocaste un punto muy, muy importante y es
lo que escuchamos, que la AI va a reemplazar todo y va a hacer el trabajo de nosotros y nos va a dejar sin trabajo, ¿no? Y que a los programadores ya los va a reemplazar la AI. Y quiero ir al punto que dijiste de personalización. Quizás estos modelos que ya están disponibles te resuelven problemas estándar, por decirlo de alguna forma, como problemas que se repiten muchas veces, pero cuando tú ya tienes un problema específico o quieres resolver algo, tú lo dijiste personalizado, tienes que tener el conocimiento para poder hacer el desarrollo. Sí, tal cual. Sí, o sea, hay cosas que podrás hacer muy fácilmente, pero hay cosas que no. Hay cosas que tienes que literalmente hacerlas a la medida porque es lo que requiere y hacerlo en tiempos muy rápidos, o sea, a ti no es que te den ahí el tómate todo el tiempo del mundo porque pues a medida que la tecnología va evolucionando, pues obviamente a nosotros nos piden también ser mucho más ágiles. Claro, claro, quieren que así como, una memoria hace que el computador prenda en un segundo, muchas veces del lado del negocio, uno no entiende todo este concepto de que un algoritmo tarde 9 horas procesando datos, ¿verdad? Porque uno está como, eso, o sea, uno del lado del negocio no entiende esto, ¿no? Sí, a mí me decían, o sea, sí estás obteniendo lo que queremos, pero lo queremos ya. Y yo, sí, aprender, ¿no? Y ahorita en lo que estuvimos hablando, ¿cuántos datos no ya se generaron? O sea, Claro, y hay que convertirlos en información en información útil. útil, exacto. Bueno, chicas, quisiera preguntarles si tienen algún recurso, algún libro, algún que quisieran compartir con la audiencia. Como, no sé, se me ocurre como, no sé, si quizás tengan algo en mente. Lo que pasa es que ahorita hay mucho material, o sea, yo creo que cada uno debe buscar qué es lo que más le gusta, o sea, por lo menos en mi caso, a mí me gusta todavía mucho leer. Entonces, para mí, un libro es lo más esencial. Pero hay personas que aprenden mucho con videos, con Sí, podcasts. Entonces, ya depende como de lo que se requiera. Lo único que yo les recomendaría es, oye, estadística, matemáticas, eh, programación. Tienen que manejar sí o sí un lenguaje de programación. El más recomendable es Python. PySpark también es muy bueno, ya hay buenas librerías y se pueden hacer cosas, se pueden realizar bastantes modelos y son un poco más óptimos por lo que de cierta forma Spark es lenguaje distribuido, entonces es una muy buena opción para optimizar modelos. Y nada, hay que ser curiosos, o sea, bastante curiosos. Yo digo que una de las cosas más bonitas que hay en la ciencia de datos es que tú puedes experimentar y no haces daño a nadie, porque estás experimentando con datos, estás experimentando en tu entorno de trabajo antes de desplegar el modelo y dejarlo productivo. Entonces, eso se presta para que tengas mucha curiosidad y que puedas experimentar todo lo que quieras en unos tiempos muy rápidos. Y de repente tienes código final 1, código final 2.0, 2.0.1. Ay, no, así es. Pero pues sí, es justo lo que dice Laura. Yo, por ejemplo, no tengo como tal así, tengo este libro y este, la verdad es que no. La verdad es que yo me pongo a investigar, ¿no? Y de repente ahí en GitHub, en LinkedIn, aparecen como, este nuevo modelo salió, a mí me gusta mucho cómo implementarlo, leerlo, qué está haciendo, empaparme, pero no tendría yo como un libro o algo en específico que yo te dijera, con esto puedes ser científico de datos o aprender de ciencia de datos, porque en mi caso, pues a mí no me encanta leer, ¿no? Siendo muy sincera, no soy de tomar un libro y ponerme a leer, yo soy más como de en estas páginas de internet ver qué es lo que hay, qué nuevo modelo, todo en Python, hasta ahora todo lo he manejado en Python, pero pues sí, es ver estas noticias nuevas de inteligencia artificial que hay.
Voy a cambiarles un poquito la pregunta entonces. ¿Qué herramientas o cuáles son como los programas que tienen instalados en su compu para trabajar? Ay, Yo me imagino un Visual Studio Code, pero díganme ustedes, ¿en dónde escriben? ¿En qué usan un blog de notas? ¿Un qué para escribir los algoritmos? Yo la verdad, Mucho. hace rato me pasé a Colab yo y te voy a decir por qué. Te voy a decir por qué. Porque es que es muy fácil instalar librerías, es muy fácil hacerlo todo. Tiene buena memoria, son creo que de 12 a 14 gigabytes que tienes específicamente para ejecutar tu código y adicional lo puedes abrir desde el celular, o sea, yo a veces algo me pica y voy ahí, entonces lo abro desde el celular, hago las pruebitas que quiero hacer y ya sale. A nivel empresarial, pues obviamente no es recomendable, pues por temas de seguridad, Ah, hay que cuidar los datos porque quiero, son un activo. quiero pararte un segundito. Quiero entender, Colab es un servicio en la nube. sí, de Google. Ok. Gratuito, y ya. Wow. ¿Y nos Eh, decías que a nivel empresarial? No, a nivel empresarial ya no, o sea, ahí ya de pronto como científicos de datos nos tenemos que adaptar mucho a las herramientas que ellos tengan. Ahorita las nubes más fuertes pues es Azure, viene siendo AWS y GCP Cloud. Entonces es bueno conocer de las tres cómo funcionan los modelos de analítica, cuáles son las herramientas que más se convergen para realizar modelos. ¿Por qué? Porque pues nosotros podemos cambiar de trabajo o cualquier cosa y nos tenemos que adaptar a las herramientas que tiene la empresa. Pero ahí es importante. Bueno, creo que ahorita GCP también sacó algo para trabajar con Python, pero casi que los lenguajes de programación estándar es Python. Bueno, excepto GCP que también tiene bueno, tiene otro que ahorita no lo recuerdo muy bien, pero si trabajas en eso, notebooks de Python. Si trabajas en AWS, está SageMaker, que son notebooks de Python. Entonces, Colab se asemeja mucho a eso. Ahí estás conociendo el entorno de trabajo y la curva de aprendizaje ya cuando te enfrentes a una de estas herramientas es mucho más rápido que cuando estás en cero. Claro. Entonces, para las personas que nos están escuchando, si quieren empezar a probar, vayan a usar Colab. Sí, Ajá, sí, es, porque tiene las librerías. Además, Colab tiene una opción en la que si necesitas más GPUs o memoria, si no me equivoco, son $10, puedes adquirir 100 unidades de procesamiento, que yo lo he utilizado muchas veces para mis trabajos como personales, de la maestría, de algún otro proyectito en el que trabajo extra, pero en la empresa utilizamos GCP. GCP, tenemos nuestra propia máquina virtual, ¿no? En la que pues están como todos los recursos que necesitamos en Vertex AI, en GCP, que tiene muchísimas herramientas, ¿no? Pues para trabajar Python, en Python siempre es con Python. Entonces, pues justo lo que dice Laura, depende de dónde estés trabajando. Ya si tú lo estás haciendo como de manera pues autodidacta, puedes utilizar Colab sin problema y creo que es lo más fácil e intuitivo que existe, bueno, a mi parecer, pero si ya estás trabajando con algo, tienes que adaptarte a las herramientas que te den, ¿no? Y muchas veces es las herramientas que te dan y dónde ellos tienen los datos, ¿no? Dónde la empresa tiene sus datos y dónde es más fácil conectar dónde están los datos, su base de datos, con la herramienta en la que estés programando, ¿no? Entonces es adaptarte. Les quiero hacer una pregunta. ¿Qué tanto usan Excel? O sea, ¿o qué tanto los negocios usan Excel y ustedes dicen, tengo que trabajar? ¿O qué yo tan no, necesaria es, digamos, tú cuando vas a contratar a alguien para tu equipo, es una habilidad que te gusta no, que tengan? no, ¿Saber nada. usar De Excel? hecho, mi equipo no tiene Excel en la oficina. Y no, no, yo tampoco tengo Excel en la oficina y no. Soy anti-Excel, no porque tenga nada en contra, sé que se pueden hacer cosas muy bonitas, que también depende de la cantidad de datos que se Sí, trabajen, exacto. puede ser muy, muy valioso,
pero ya, o sea, ya en la parte de modelos, que uno de verdad, para tener unos buenos scores, necesita procesar unos grandes cantidades de datos. No lo sé, o sea, para mí es mucho más fácil hacerlo en un código y ya lo que dice, tener una máquina virtual con buenas capacidades, tener un clúster, tener, o sea, en cualquiera de las herramientas de la nube, colocarla a funcionar. Sí, para aterrizarlo un poquito, digamos, Excel normalmente no se usa para tener miles de millones de datos, entonces por eso como que no aplica. Es que, ¿qué es lo que pasa aquí? Aunque Excel ya innovó incorporando Python, ¿no? Tiene su conexión con Python. Es que yo creo que por lo menos a mí nunca me enseñaron a usar Excel, ¿no? En la carrera todo era Python, Python, Python. Entonces, no diría yo que Excel no tiene las herramientas porque la verdad sería mentir. Yo más es que he trabajado con Python, pero sí de repente uso Excel para visualizar la estructura de los datos, nada más, pero así como hacer análisis, un modelo, no, la verdad es que no. Sí, yo lo veía más del lado de que muchas veces en negocio usan Excel, o sea, las personas de negocio usan Excel y verlo como una fuente de información más que trabajar allí. Era Sí, como, sí. Es que ahí vienen varios, o sea, yo no estoy en contra de Excel, o sea, yo respeto mucho Excel porque sé que Excel, pero también quiero generar como una conciencia en los datos. Los datos son un activo. Entonces, si yo los tengo almacenados en un Excel, eso quiere decir que yo los tengo almacenados en un computador o en un servidor que puede llegar a pasar cualquier cosa y no sé qué tanto puedo resguardar mis datos. Eso por un lado. están muy Por otro vulnerables. lado, exacto, por otro lado, no sé qué tan fácil sea compartir esos datos que yo tengo en mi Excel con Pepito, con Juanita y con las personas que necesiten la información. Entonces, hay que buscar, y esa es como mi recomendación, hay que buscar una herramienta que nos permita centralizar los datos y no que cada vez que yo diga, ve, ¿cuántas fueron las ventas de este mes? Juanito me diga, fueron 5,000, Pepito no, fueron 2,000 y cada uno tenga un dato diferente. Es importante reconocer el poder que tienen los datos de decir, oye, sí, mis datos son un activo, los tengo que resguardar y todos debemos hablar el mismo idioma, de que cuando me pregunten por ventas todos tengamos la misma cifra y no que cada uno tenga una cifra diferente. Entonces es muy importante el gobierno también de esos datos. Y yo lo veo desde ese punto de que son un activo, podemos sacar cosas muy valiosas de los datos y por eso tenemos que tener la mejor herramienta que se adapte a nuestro entorno para centralizar la información. Ok, claro, me queda claro. Digamos, en Excel cada quien tiene una copia diferente, es Le muy hizo, vulnerable a cambios, no está estandarizado. Entonces, este punto que tocas de que los datos son un activo, definitivamente es muy importante para tenerlo en cuenta. Bueno, chicas, ha sido un placer. Me ha encantado esta conversación. Yo por mí me quedaba aquí charlando con ustedes un rato más. No sé si quisieran compartir algo final con nuestra audiencia, algún consejo, algo que les gustaría compartir como dato final. Bueno, a mí me gustaría compartir que si en verdad esto les gusta, les interesa, les apasiona, nunca es tarde. Nunca es tarde. Si gustan, pues a mí me pueden contactar, les puedo contar un poquito más, los puedo guiar, qué pueden aprender, cómo pueden empezar. Pero mi consejo sería ese, nunca es tarde para hacer lo que te gusta. Vale, muchas gracias, muchas gracias. Así que ya saben, si están curiosos, pueden encontrar a Sofía en redes sociales. Ahí en la descripción van a encontrar sus redes. bueno, yo quiero mandarle un mensaje a todas las chicas, ¿no? Habemos muy poquitas chicas en el área de ciencias como tal, ciencias puras y tecnología. Entonces, es esa invitación, oye,
lo podemos lograr, lo podemos hacer, es un tema de actitud, es un tema de quererlo, de desearlo, de no colocarnos barreras. En el camino encontramos personas que están dispuestas a ayudarnos. En mi caso, yo he tenido, bueno, yo estudié solo con hombres, era la única mujer. Y cuando entré al mundo de ciencia de datos también, era casi que la única en el equipo de trabajo. Entonces, ellos están muy dispuestos a ayudarnos y tienen una paciencia increíble. Entonces, intentémoslo. Ahorita en Colombia y de cierta forma a nivel global hay una escasez de perfiles en tecnología. Es una muy buena alternativa de trabajo y yo creo eso, o sea, nosotras podemos, las invito, o sea, los chicos también, pero pues abundan más, no tengo nada en contra de ellos, pero sí quiero hacerle esa invitación a las chicas. Sí, además que tienen acá estas dos mujeres de ejemplo que han logrado grandes cosas en este campo profesional. Laura es líder de su equipo, Sofía ya tiene su empleo, son una inspiración y como dice Laura, si se puede y no estamos solas, busquen comunidad, únanse a Tecnolatinas, en @Tecnolatinas nos pueden encontrar, siempre una comunidad te va a apoyar y te va a ayudar a salir adelante y no tener miedo a preguntar. Y no sé, ¿quieres agregar algo, Laura? No, sí, así, me uno a lo que decía Sofi, cualquier duda, cualquier cosa que necesiten, pues me pueden escribir. Me demoro en contestar, pero lo hago. Claro que En sí. tu Instagram. Pueden encontrar a Laura en LinkedIn y aquí también pueden encontrar sus redes sociales en la descripción. De Laura. De Laura, sí. Muchísimas gracias, chicas. Muchas gracias y todas bienvenidas a este mundo, ¿verdad que sí? Gracias. Andrea, muchísimas gracias por la invitación y a Tecnolatinas, pues por estos espacios tan bonitos, ¿no? Entonces, la verdad, ojalá la comunidad le siga creciendo y pues cualquier cosa ahí quedamos a la orden. Muchas gracias. Bienvenidas también a Tecnolatinas. Gracias. Bueno, gracias. Buen Gracias, día. Laura. Hasta luego. A ti, Sofi. Chao. Chao. Brunch Tech es el podcast de Tecnolatinas. Si te gustó este episodio, apóyanos para seguir creando más contenido. Síguenos en redes sociales como @Tecnolatinas o realiza tu donación en tecnolatinas.org/donar. Nuestro objetivo es visibilizar y amplificar las voces de todas las mujeres latinas en tecnología, trabajando juntas para reducir la brecha de género en la industria. Soy Andrea Perico, líder de Brunch Tech. Gracias por escucharnos.